Hola a todos. Primero, lo más importante, esta publicación que ha hecho YouTube en su blog oficial es únicamente un informe, como los que YouTube o Facebook publican respecto a sus informes anuales de transparencia. No es que haya nuevas reglas ni nuevas restricciones respecto a los derechos de autor y copyright. Únicamente es un informe y las reglas que actualmente rigen no van a cambiar. Sabiendo eso y los muy pocos interesados que quedan, hay cierta información bastante interesante de este informe de YouTube. Según YouTube, el 99% de los reclamos de copyright que se realizan dentro de YouTube en los primeros 6 meses del 2021 provienen de los reclamos de copyright bajo Content Inc. Esto en números es alrededor de 722 millones de reclamos de Content Inc. Los demás tipos de reclamos no llegan al 1% según YouTube. Y luego hay otro dato mucho más interesante, pero para poder comprender la magnitud se debe saber lo siguiente: ¿qué es un reclamo de Content Inc. y los otros tipos de reclamo? Dentro de YouTube existen dos formas de reclamar copyright. Uno es el reclamo de copyright bajo Content Inc., donde el dueño de los derechos legales tiene acceso a una consola donde él puede configurar el sistema de coincidencia de YouTube para que cuando el sistema de YouTube detecte que hay videos que tengan su contenido, apliquen la configuración establecida por él mismo. Esta persona puede configurar para, una vez detectado, monetizar ese video, bloquear el video en ciertos países o a nivel mundial, hacerle seguimiento o simplemente no hacer nada. ¿Cuál es lo curioso de esto? Que toda esta detección lo hace el sistema automatizado de YouTube. Me explico. Si tú recibes un reclamo de copyright bajo Content Inc., tenlo por seguro que la persona o empresa que aparece en el reclamo como reclamante no ha visto tu video, sino el que lo ha visto y comprobado que estás usando contenido de esa persona o empresa es el sistema automatizado de YouTube y que aplicará la configuración establecida por esa persona o empresa. Quédense con eso un momento porque volveremos a tocarlo luego. Los otros tipos de reclamo es el reclamo manual de copyright, que es el que genera strike y elimina el video. Esto lo haces desde el mismo video. YouTube también incluye por separado el ítem de los reclamos generados por la herramienta MashTool de copyright, que es una herramienta que tenemos acceso los que monetizamos en YouTube, aunque esta herramienta únicamente genera reclamos manuales de copyright. Repito, los que generan strike y eliminan el video, no reclamos de Content Inc. Teniendo eso presente, lo que yo quería destacar es lo siguiente. Atentos, según YouTube, de esos 722 millones de reclamos de copyright bajo Content Inc., solo el 0.5% apela o impugna ese reclamo de copyright. Hasta para el mismo YouTube menciona que esta es una cifra bajísima de impugnación. Vuelvo a repetir las cifras que según YouTube, de esos 722 millones de reclamos de Content Inc., solamente generados en la primera mitad del 2021, de esos menos del 1% apela o impugna el reclamo. Y de los pocos que sí apelan, menciona que el 60% sí logra solucionar su problema de disputa de copyright. Es decir, si leemos este informe, quiere decir que los reclamos de copyright, que como hemos explicado en el video, dependen al 100% de la detección del sistema automatizado de YouTube, tienen una eficiencia brutal, por llamarlo de alguna manera, porque para que de 700 millones de reclamos menos del 1% quiera apelar, es un verdadero éxito. O tal vez la gente no sabe cómo impugnar o reclamar o le tiene miedo a ello, aunque seguros muchos como yo estamos frunciendo el ceño porque en nuestra percepción la realidad de esto es un poco diferente. Ahora, sobre las estadísticas de reclamos de copyright falsos, YouTube dice que solo el 8% de los reclamos falsos provienen de los reclamos manuales de copyright, es decir, los que generan strike y eliminan el video. De ahí, lamento decir, no hay una cifra de cuántos reclamos falsos se hacen bajo el reclamo de Content Inc. En los apartados dedicados
afectados a este tipo de reclamo, YouTube solamente se refiere que menos del 1% apela cuando reciben ese reclamo. Como he mencionado, YouTube eleva esto como un tremendo logro de su sistema de coincidencia y que es bastante eficiente. Pero de nuevo, entramos en percepciones. De ahí, la información que sigue no es muy relevante. Más que nada son explicaciones de cómo se hace la depuración de los reclamos, cómo quiere cuidar a los creadores, pero también a los artistas y creadores de ese contenido, etc. Nada nuevo que no hayamos visto en otros videos. Aún así, un informe bastante interesante por parte de YouTube y que prometen que habrá otro informe cada 2 años, es decir, el siguiente en el 2023. Espero que todo se haya entendido y éxitos.